¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hemos regresado después de una semana de vacaciones en la que se logró disfrutar en familia de las diferentes actividades patrias, culturales. He estado leyendo algunas situaciones que me preocupan realmente de las opiniones de pseudoperiodistas, comunicadores, que hablan de, inclusive, a tal punto de que la costa caribe nicaragüense, como no se independizó, al igual, según ellos, que toda Nicaragua, porque no se había recuperado la Mosquitia, y un sinnúmero de situaciones que son preocupantes porque lo que tratan es de confundir a través de la historia y de Nicaragua, como que en nuestro país existieran en uno mismo dos repúblicas. La costa caribe nicaragüense, por un lado, como lo tenían ellos fraccionado, así lo tuvieron. Y esto lo quiero explicar porque administrativamente durante los gobiernos neoliberales así se hizo para demostrar que la costa caribe o los ciudadanos de la costa caribe nicaragüense eran insignificantes, no tenían relevancia ni importancia para nuestro país. Aún sabiendo que tanto los territorios de la Mosquitia como en este caso el Pacífico y Centro forman una sola Nicaragua. Recordemos que la costa caribe estuvo en manos de los ingleses, de los británicos, que fueron los que colonizaron ese sector de nuestro país. Sin embargo, siempre geográficamente Nicaragua ha estado compuesta por la región del Pacífico, la región central y la región del Atlántico. Es precisamente frustrante ver que quieren impedirle a los costeños que celebren la independencia de Centroamérica, que celebren la independencia de Nicaragua, solo porque por una vez tuvo España detrás de las regiones Pacífico y Centro de Nicaragua y por el otro lado estuvo Inglaterra. Y dicen, lo dijo un periodista de derecha, después voy a hablar de lo que dijo un periodista nuestro, que es algo equivocado, erróneo. En ambos casos no voy a mencionar nombres. Pero primero voy a hablar de lo que dijo este periodista somocista. Querer cercenarle el derecho a los costeños de que con sus bandas rítmicas, de que hagan sus desfiles patrios, que conmemoren la batalla de San Jacinto. Entonces le querés decir de que como la batalla de San Jacinto ocurrió en el Pacífico nicaragüense, entonces en el centro del país no lo tienen que celebrar. Y en la costa caribe tampoco lo tienen que celebrar. Eso es lo que piensa la derecha. No, en cualquier pedacito del terruño nicaragüense donde se haya sembrado la rebeldía y la historia de este país, donde hombres y mujeres hayan defendido nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, lo tenemos que celebrar. Y patrióticamente estamos obligados los y las nicaragüenses a respetar nuestros símbolos patrios, a escuchar las diferentes interpretaciones que se han hecho musicalmente hablando del himno nacional. El otro día, tampoco voy a referirme a nombre, subí un video donde una nicaragüense tocaba el piano, una nicaragüense involucrada en los actos golpistas del año 2018. Yo subí ese video no para darle protagonismo, por eso no mencioné su nombre, a quien estaba ejecutando el piano, sino para escuchar la melodía que es parte intrínseca del valor cultural de nuestro país. Saludos para Rosa Margarita Ríos desde Chichigalpa. Entonces, igual nosotros seguimos escuchando las músicas de Carlos Mejía Godoy, la música de esta familia,
que se enriqueció con el patrimonio y la riqueza de la historia de la Revolución Popular Sandinista. Entonces la música la seguimos escuchando aunque ellos sean golpistas, porque es patrimonio de la revolución. Porque las personas están, en este caso, interpretándola, mañana no pueden estar, pero la música va a quedar grabada siempre. Entonces eso quiero que lo entendamos, pero sigo con lo de los periodistas, lo de los colegas. Vean, entonces dijo de que era un error histórico que en la costa Caribe se celebrara la independencia de Nicaragua porque ellos se independizaron después de la corona británica, que nos independizaron junto con nosotros los del Pacífico y Centro. Saludos, Carmen Silva Hernández. Eso dice un periodista de derecha. Y refiriéndose al tema de la independencia, vamos a recordar algunos datos históricos. Nicaragua se independiza en 1821, septiembre de 1821, junto al resto de provincias centroamericanas. Y aquí se recuerdan algunos compañeros que estuvieron momentos destacados dentro de la historia para la firma del acta de independencia, como Tomás Ruiz Romero y Miguel Larrainaga. Pero luego recordemos que las provincias centroamericanas que se habían independizado de la corona española pasaron a formar parte del Imperio Mexicano. Ahí estaban las Provincias Unidas del Centro de América, y luego ocurrió que durante Nicaragua pertenecía a la Federación Centroamericana junto a los otros 4 países. Recordemos que en ese mismo espíritu de rebeldía, Nicaragua se convierte en el primero de los países en separarse de esa famosa federación, y que era la Federación Centroamericana. Y Nicaragua se separa en 1823 y luego le siguen, en 1838, y luego le siguen Costa Rica y Honduras. Pero Nicaragua siempre tuvo espíritu independiente. Nicaragua siempre se mantuvo independiente. Para ser un país libre, soberano e independiente, se requieren parámetros en los que lo primero es gozar de una constitución. ¿Qué significa una constitución? La constitución política es la que reúne los derechos y deberes de tu pueblo, pero también el marco jurídico es la madre de todas las leyes que se puedan aplicar en tu país. Y comienza la independencia desde tener independencia jurídica, tu propia constitución. Pero ¿qué ocurría en estos tiempos? A partir de 1858, 35 años de gobiernos conservadores. Durante estos 35 años de gobiernos conservadores, que podemos recordar todas las disposiciones que venían, se tomaban, o las decisiones se tomaban desde Estados Unidos. Solo imagínense ustedes que exactamente años antes, 4 años antes de que comenzara a gobernar el conservadurismo en Nicaragua, esto en 1854, en nuestro país, los que hoy nos quieren dar lección de democracia y de cómo se tienen que elegir los gobiernos, le habían inculcado en la cabeza a los gringos de que ellos, mediante la doctrina Monroe, podrían gobernar Latinoamérica completa.
Entonces, un señor filibustero llamado William Walker, amparado bajo esa doctrina, se proclamó presidente de Nicaragua. ¿Ves? Esto es para que medio refresquemos el discurso del actual secretario de Estado, Antony Blinken. Bajo ese concepto de democracia de Estados Unidos, William Walker se proclamó presidente de Nicaragua. Pero ¿qué dice Blinken ahora? Estamos hablando del 14 de septiembre, 15 de septiembre, en esta fecha en las que ha emitido opiniones. Escuchemos a la reencarnación, escuchen lo que digo, la reencarnación de el filibustero Antony Blinken, porque este es el nuevo filibustero. Esta es la reencarnación de Walker, todos estos nuevos filibusteros que quieren atacar a Nicaragua, quieren entrar a Nicaragua, quieren adueñarse de Nicaragua. Pero lo más insensato es que ya no quieren utilizar un extranjero para que figure como presidente, sino que quieren utilizar a malos hijos de Nicaragua para que sean los que ocupen estos cargos al servicio de ellos. Les decía, 1854 ocurría que William Walker se proclamaba presidente de Nicaragua. 2022, dice el secretario de Estados Unidos: la verdadera independencia y soberanía son conceptos que tanto los Estados Unidos como el pueblo de Nicaragua valoran mucho. Esto tiene que ser un chiste, un sarcasmo o realmente una estupidez. Estos creen que nosotros estamos en pañales o que somos neófitos. ¿Desde cuándo una nación que enviaba a filibusteros para que se autoproclamaran sin que nadie los eligiera presidentes? ¿Desde cuándo alguien que ha financiado guerras para saquear países enteros le importa la democracia? ¿Desde cuándo Estados Unidos, que ha sido capaz de fomentar, financiar y dar golpes de estados en nombre de la democracia, viene a hablarnos de verdadera independencia, cuando realmente Nicaragua reconoce solo como verdadera independencia los gobiernos de 1979 a 1990 y del 2007 a 2022? Luego paremos de hablar de independencia, porque siempre nuestras leyes eran pisoteadas y lo que hacíamos era implementar, aceptar como mansos corderitos las decisiones que se tomaban desde las embajadas americanas en Nicaragua. Pero dice Blinken, respetarlos comienza con reconocer su verdadera fuente. ¿Desde cuándo ellos reconocen la verdadera fuente de la independencia y soberanía? Dice que es la voz del pueblo expresada en elecciones libres y justas. No, señor Blinken. La verdadera independencia y soberanía tienen su verdadera fuente en la autodeterminación de los pueblos. Y la autodeterminación de los pueblos es lo que está dejándole claro a Estados Unidos que no se trata de elegir gobiernos para decir tengo democracia. No es presentarse cada 4 años, 5 años a una elección. ¿Se fija por qué ustedes nos han querido meter que esa es la democracia y que eso es ser independientes y soberanos? Ir a votar. No, hombre, no se equivoquen. Un gobierno puede hacer referéndum, puede hacer plebiscito, puede hacer elecciones cada año si quiere. Y eso no le garantiza soberanía y no le garantiza independencia. Vámonos a Centroamérica.
Resulta que para Estados Unidos hacer elecciones es independencia. Y cuando son libres y justas, es simplemente cuando ellos deciden. Se ha cantado fraude en Honduras, pero ellos dijeron que las elecciones en Honduras eran libres y justas. Se ha cantado fraude en Guatemala, pero han dicho que las elecciones en Guatemala han sido libres y justas. Pero es que parece que para Estados Unidos depende de quién sea el que sale como vocero a anunciar que es fraude. Si el que lo anuncia es de sus allegados, de sus aliados, de sus súbditos, de sus esclavos, de sus arrastrados, entonces lo toman en serio. Pero si la frase fraude electoral viene de quienes no son sus aliados, entonces ahí está el problema. Se dijo que había fraude en las elecciones de Ecuador. No importa, es de derecha y quedó tranquilo. Entonces, imagínense ustedes. Dice el señor Blinken que cuando los nicaragüenses puedan volver a elegir libremente su gobierno sin restricciones en su expresión o participación política. Los nicaragüenses siempre hemos electo nuestras autoridades. Pero ustedes han impuesto las restricciones. Porque ustedes obligan a sus lacayos a que no vayan a votar. Sabiendo que ustedes mismos reconocen que es el proceso electoral la fuente de independencia y soberanía. Para ustedes, para nosotros sabemos que no lo es. Es parte, sí, pero no lo es. Ok, eligen al presidente, ya fueron a las elecciones libres, justas, porque es el presidente que quiere Estados Unidos. Pero este mismo presidente luego nos entrega al Fondo Monetario Internacional. Este mismo presidente luego nos entrega al imperio las decisiones que se tienen que tomar en Nicaragua. Se dedica a negociaciones con los grandes empresarios, que parte de ellos tienen sus cámaras en Estados Unidos. Y el pueblo no va a gozar de los puentes que goza con este gobierno, de las carreteras que goza con este gobierno, de la reducción de apagones que goza con este gobierno, de las obras que han ido dirigidas del impuesto del pueblo, de los préstamos al pueblo, pero convertidos realmente en las necesidades que requiere el pueblo, que es a donde está el verdadero poder del pueblo. En complacer las necesidades, las demandas de la gente. Esa es la verdadera democracia, no existe otra. Poder del pueblo, ¿qué quiere el pueblo? Eso hagamos. Y no me refiero a hacer cosas en teoría que tengan que ver con apasionamientos de cada uno de nosotros. Bendiciones para todos los que se están conectando a esta hora. No me refiero a eso, sino a las necesidades reales. ¿Quién está en el poder? No importa, que me resuelva como pueblo es lo que yo quiero. Si no resuelve, entonces es un incompetente, entonces es un contrarrevolucionario. Eso se tiene que quedar claro. Pero si resuelve, puede ser que sea Pedro y no le caiga bien a la mitad del pueblo. Pero si está resolviendo, usted quítese la venda de sus ojos y deje que, aunque Pedro no le caiga bien porque resulta que es flaco, alto, gordo, lo que sea, cualquier cosa, o porque tiene un caminadito todo afachentado, ese no es problema. Que resuelva al pueblo, porque es ahí donde está la democracia, en el cumplimiento. Pedro el fachento hizo un puente. Ese puente lo necesita toda la gente, la fachetada. Solo la necesita él para andar caminando a como camina. Pedro, el que se viste solo con camisa Rolex, con pantalón Rolex, camisa no sé qué, perdón, reloj Rolex, etcétera. Pero si está resolviéndole al pueblo y tiene cómo ponerse su pantalón Levi's, su camisa Lacoste, su Rolex, lo que sea, ese no es problema. No nos creemos envidia y no nos creemos divisiones por puras locuras.
Hay problemas sí donde no está cumpliendo, sí, porque eso no es el compromiso que tiene que tener con el pueblo, la gente. Ahora, yo les quiero explicar algo para que quede claro. En Nicaragua se ha implementado un modelo que ha dado bastantes resultados. En Honduras ahora lo quieren implementar, ojalá y logren hacerlo, porque es la manera más consecuente de las unidades entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales. Cuando a los gobiernos locales se les da la libertad de hacer lo que quieren, entonces hay problemas. Pero si se les está monitoreando desde las entidades nacionales y se les está diciendo, este es un solo proyecto, no es tu proyecto, vos no haces tus proyectos, este es un solo proyecto. Y las demandas de estos proyectos las consensuamos desde las necesidades del pueblo y desde allá dictamos los ejes con los que vamos a trabajar. Entonces este gobierno le dice al alcalde, a ver alcalde, usted tiene un porcentaje para salud, usted tiene un porcentaje para educación, usted tiene un porcentaje para agua y saneamiento, usted tiene un porcentaje para deporte, qué sé yo. Y entonces eso significa que quiera o no, lo tiene que llevar a cabo, lo tiene que ejecutar. Y entonces es una línea vertical, que esté Pedro, Juan, Edwin, el que esté, lo tiene que ejecutar, lo tiene que llevar a cabo. Y es ahí donde da la relevancia y la importancia de que entendamos de que el proyecto del Frente Sandinista es amplio, lo es el Frente como proyecto de nación, es amplio y se tiene que aplicar desde diferentes, yo lo llamaría desde diferentes etapas, desde diferentes protagonistas, desde diferentes también ejecutores del protagonismo. Pueden ser los ejecutores ministros, pueden ser los ejecutores alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes, vicealcaldesas, inclusive pueden ser concejales, qué sé yo, los ejecutores, los que están llevando a cabo la obra. Pero ya el diseño como tal del programa de nación ya está. Al pueblo hay que hacerle que quiere agua potable, hay que llevarle el agua potable. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, si no hay las condiciones para un mini acueducto por bombeo eléctrico, porque todavía a esa comunidad no ha llegado la energía porque es recóndita y la bomba no la levantamos con un panel, perfecto, entonces acomodemos eso y lo hacemos de manera por gravedad, un acueducto por gravedad. Se puede construir un pozo manual, es decir, todas las formas que se puedan ejecutar para llevar la obra. No importa quién la lleve, aquí no importa el mensajero, lo que importa es el mensaje. Pero alguien decía hoy de que instituciones del Estado, en nuestro gobierno, no hay somocistas, no hay opositores. Y que tampoco hay golpistas y que son sandinistas. No, eso no es cierto. En nuestras instituciones del Estado, como en nuestro país, hay opositores. En nuestras instituciones, como en todo el país, hay somocistas. En nuestras instituciones, como en todo el país, hay golpistas, lo hay. Y a veces tienen carnet de militantes. Y también van a las marchas, que le llaman ellos, pero nosotros les decimos caminata. Van a las caminatas. Pero ¿dónde demuestran su actitud somocista y contraria al proyecto revolucionario? En la pésima atención a nuestro pueblo, a la ciudadanía. Pedro Joaquín Arostegui Arau, saludos. Ahí es donde se demuestra de que son somocistas. Ahí es donde demuestran que son golpistas. Porque pueden andar con el carnet de militante, pueden andar con la bandera, pueden gritar viva el comandante Daniel, viva la compañera Rosario, pueden todas las consignas sabérselas. Pero si no dan respuesta a la gente, al pueblo, y créanlo, y esto hay que decirlo, ningún ciudadano llega a una institución del Estado
a verle la cara bonita a un servidor público. No, hombre, no llega a eso. Nadie va a llegar a perder su tiempo o a chismear a una institución. No, hombre, va buscando una respuesta. Y a veces es frustrante que no se encuentra la respuesta porque hay mucho burocratismo institucional. Sí lo existe, sí lo hay. Y es grave. En un proceso revolucionario es grave el burocratismo. Porque nosotros no podemos ser como ella. Nosotros tenemos que ser abiertos. Nosotros tenemos que ser carismáticos. Nosotros los servidores públicos tenemos que dejar los problemas guindados en la argolla de la casa y llegar a la institución a atender con carisma, con calidad, con humildad, con humanismo a la gente. Saludos, Johnny Barrera. Entonces, esa es la parte que tienen que entender, si lo hay y en cantidades. Y han confundido y se amparan en la estabilidad laboral que este gobierno ha promovido. Sí, ha promovido estabilidad laboral y por eso están ahí. Pero la mala atención al pueblo, a nuestra gente, debería de ser un causal de despido de un servidor público sin derecho a defensa sindical. Porque si al final es el pueblo el que te pague el impuesto, ¿qué estás haciendo ahí dando una mala respuesta? ¿Qué estás haciendo ahí haciendo una mala cara? Aquí la gente tiene que saber, y yo lo he dicho y lo sigo comentando para que lo entendamos. No es papá gobierno, no es mamá alcaldía la que nos va a resolver todos los problemas que nosotros tenemos. Pablo Antonio Benavides, un saludo hasta la Dalia, territorio norteño, fresco, sabroso el clima por ahí. O sea, no es ni el papá gobierno ni la mamá alcaldía la que nos tiene que resolver todo. Precisamente, cuando se habla de cuestiones que son meramente personales, esa no está obligado ni el papá gobierno ni la mamá alcaldía a resolvérnosla. Porque papá gobierno y mamá alcaldía están para resolver el bien colectivo de la nación. Y en ese vamos todos. Por eso no enredemos las cosas. No enredemos las cosas, hombre. Una cosa es que nosotros promovamos la paz, promovamos la hermandad, la reconciliación, que es correcto. Eso tiene que existir para que deje de estar polarizada nuestra sociedad. Pero dentro de nuestro proyecto de nación, dentro del sandinismo, seamos consecuentes y seamos honestos con nuestras autoridades. Nosotros tenemos que hacer los informes correctos, con las necesidades que tiene el pueblo para resolvérselas, con los clavos que tiene el pueblo para resolvérselo, en la medida de lo que esté al alcance de los presupuestos con los que gozamos. Pero no podemos nosotros inventar o estar maquillando, porque al final le vamos a causar un problema grande, vamos a causar desestabilización interna. Pero si nosotros somos honestos y sinceros y decimos las cosas donde debemos, en el sitio correcto, en el sitio oportuno, y decimos, hermanos, aquí hay un error, aquí hay una falla, esto hay que corregirlo, entonces en ese momento hay que hacerlo. Pero sin apasionamiento, porque a veces queremos decir, hágase esto. No aceptamos que nos digan, haga esto, pero nosotros queremos decir, hágase esto. Y tampoco es así. Entonces, insisto, aquí no hay equivocación por ningún lado, Gabo Baltodano. Está clarito, si hay golpistas en las instituciones, si hay somocistas en las instituciones, pero lo peor, que también hay dentro de nuestras filas del partido. ¿Sí? Usted es automáticamente contrarrevolucionario si trata mal a sus compañeros porque le hicieron una crítica. No le gustó, escúchesela, tráguesela, que usted es líder. El otro tal vez no está trabajando en una institución del Estado, tiene su propio negocio, vive de su propio... Y no le gustó algo y se lo dijo. Usted escuche.
Los compañeros que estamos al frente de algunas responsabilidades, al menos tener la decencia y dignidad de escuchar. Eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer. No está en nuestra capacidad de resolver, pero escuchemos. No le oigamos a los problemas. Nos salgamos corriendo. Porque esa no es una actitud revolucionaria ni una actitud de un militante. ¿Qué les parecía a ustedes si en medio de los problemas los compañeros que estaban en la guerra salían corriendo y no luchaban? ¿Cómo estuviéramos? Sí, no, pero ellos enfrentaron el problema y el problema se enfrentaba con las balas en la mano, con las armas en la mano lanzando las balas. Ahora el problema se puede resolver por otras vías, con otras situaciones. Entonces, yo por eso insisto siempre en que la unidad nuestra tiene que ser monolítica. Tiene que ser monolítica, eso estamos claros. Es en torno al liderazgo del comandante Daniel. Entonces, diario fijémonos en el liderazgo de él. ¿Qué hace el comandante Daniel? Voy a recordar lo que ocurrió ahorita para el desfile patria. Estaba en una lluvia fuerte, por supuesto. Él bajó de la tarima y se integró a celebrar el desfile patrio con el pueblo. El pueblo eran los jóvenes, jovencitas y jóvenes que estaban ejecutando sus destrezas en el desfile patrio. Y se tomó fotografías, celebró, disfrutó con los chavalos y chavalas que estaban ahí, que también se sintieron identificados. Entonces, ¿qué le cuesta al político hacer lo mismo en chiquito? Si ese es el ejemplo que está dando el líder. Tener contacto con el pueblo, bajar al pueblo, escuchar al pueblo ahí en el territorio, abajo, donde están ellos. Yo no le encuentro nada de dificultad. Porque el ejemplo lo da el comandante Daniel, lo da el máximo líder. No lo vieron. No le puso preocupación a mojarse. No le puso preocupación a la lluvia, nada. Y estuvo ahí. Entonces, es interesante que nosotros defendamos este proyecto de nación con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con nuestro líder, el comandante Daniel. Decía que es importante que nosotros detectemos en nuestro liderazgo, para bien de nuestro partido, en los territorios, hombre, quienes realmente merecen estar al frente de una responsabilidad. A veces también se cae en el error de que ponemos a compañeros y compañeras para que vayan a una responsabilidad política y lo menos que hacen es un trabajo político, más bien van a causar división, a fomentar agresiones entre la misma militancia. Entonces lo bueno es unirnos en torno al mismo proyecto, que es el proyecto que dirige el comandante, pero en chiquito, en las alcaldías, en los territorios. Ahorita que vamos a una fiesta cívica, que son unas elecciones municipales, en algunos lugares, en algunos municipios, en algunos departamentos, no están compañeros que a mí, que son mis amigos, que son mis camaradas, que me seguían a mí en las redes sociales y tienen perfiles de Facebook y van a todas las caminatas los compañeros y no están en las listas. Pero no por eso yo no voy a ir a votar. Y no por eso esos mismos compañeros están molestos. Porque es que ellos no están en el frente porque les den un cargo, porque los pongan alcalde, alcaldesa, vicealcalde, no están por eso. Y les digo, compañeros que se fajaron en la guerra contra el pueblo en el 2018. Porque yo sí puedo decir quiénes estaban en Facebook, cuando no había casi nadie. Cuando eran los 50,000
troll de la derecha atacándote con todo, y unos cuatro ahí, sí, yo puedo recordarlo. Después en las caminatas, en esas mismas caminatas del 18, que era duro salir a andar caminando, yo los recuerdo. Cuadros. Y no están en las listas. Pero no andan dividiendo, pero no andan fomentando otras cosas, no lo andan haciendo. Y no voy a mencionar nombres. Yo conozco compañeros que estuvieron en las liberaciones en el 2018. Cuadros políticos del Frente Sandinista. Y no están en esas listas de candidatos a alcalde. Pero están respaldando al que va a quedar. Porque saben que solo va a llegar a ejecutar un programa de nación. Un proyecto. Y yo les digo, démosle la oportunidad al Frente Sandinista de seguir en el poder local. No es Pedro, Juan, esos nombres son lo de menos. Porque se tienen que tomar decisiones. Y crean lo que se van a tomar. Después de las elecciones, que vamos a ir a arrasar con las alcaldías. Ese es el pacto que tenemos que hacer nosotros. Y luego, el que no esté haciendo las cosas como debe, que no crea que está en este periodo anterior. Porque ahora sí se le va a medir la costilla. Porque ahora sí va a tener a un pueblo detrás que le está dando la oportunidad no a él de ser el alcalde o la alcaldesa. No se enreden. Está claro y consciente que es el proyecto del Frente Sandinista de Liberación Nacional el que debe estar de la mano con el gobierno nacional. Y él solo va a llegar a ejecutar las órdenes que se den desde el proyecto de nación. No las quiere cumplir, se va a tener que ir. Se lo garantizo. No va a terminar su periodo el alcalde que no sea y no le dé el poder al pueblo. Ya se acabó. Sencillo. Pero ahorita es al Frente Sandinista de Liberación Nacional como partido al que vamos a llevar al poder. El que llegue ahí puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser el que sea. Y hay experiencias de alcaldes destituidos. Aquí no le va a temblar el pulso a nadie. Llevar al chipote a alguien que no esté haciendo las cosas bien a como tiene que hacerlas, a como el pueblo lo exige. Eso no es ningún problema. Sencillo, se los digo de corazón. Muy sandinista, muy histórico puede ser uno. Muchos pudo haber contribuido, pero si la están ahí, van a acomodarse las cargas. Tal vez nos vamos a radicalizar un poquito. Es decir, se está radicalizando un poquito el partido. La organización, sí, pero eso se va a dar. Por eso les digo, tengan paciencia, camaradas. Tranquilos, tengan paciencia. Llevemos al frente al poder local. Eso es lo que yo les pido. Llevemos al Frente Sandinista al poder local. Las carguitas las vamos a enderezar en el camino. Y con todo el poder. Ya cuando los tengamos ahí, ahora sí, mira, aquí usted llegó por el frente para cumplirle al frente, no llegó por su linda cara. Sí, camarada, así se le leen las cartitas del tarot. Tiene que trabajar para el pueblo, que es el pueblo alcalde. El pueblo alcalde quiere carretera. Usted le vino un presupuesto, vino el FOMAP y le dio un presupuesto de tanto para carretera. Prioricemos las carreteras. A ver. Y que se acabe aquello de que el alcalde hacía primero las carreteras con la derecha, que iban a su finca, que iban a sus territorios. No, ahora es vamos a priorizar las carreteras que van hacia el sector productivo, que van hacia el sector comercial, que es donde el pueblo, alcalde, se beneficia. Pero yo se los pido. Cuando uno observa que estos individuos de la derecha hablan de alcaldías y de cuestiones, por ejemplo, este comentario que hace un individuo de derecha, un somocista, que dice: arrasar con las alcaldías no fueron necesarias elecciones. Aquí siempre se han hecho elecciones. Y siempre se ha respetado la voluntad de la gente. Yo recuerdo, yo pongo ejemplo, mi municipio, de donde yo dejé el ombligo. Nunca ha ganado el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Vean esta historia, plena, clarita. Nunca. Siempre ha ganado la derecha. Siempre ha ganado la derecha. Y ellos siempre han apostado a la vía electoral, a ganarnos la alcaldía. Y hoy tenemos una gran oportunidad a los compañeros y compañeras del municipio de Cuapa. Municipio pequeño, joven. Hay que ganar esa alcaldía, hombre. Y vamos a mostrar la diferencia. Porque las alcaldías las hemos venido ganando porque la gente las extraña. Voy a mencionarle a la Marlita Herrera Valdivia lo siguiente. Marlita, resulta que en el municipio de Camoapa ganó la derecha nuevamente. Solo pueden ir ahorita a asomarse lo que opina la gente de esa alcaldía de derecha. Sencillo. Municipios pequeñitos que están a la par de ellos, como Comalapa, se han desarrollado y ellos retrocedieron. Es lógico. ¿Ustedes creen que la gente va a ir a votar esta vez por un gobierno de derecha? Y aquí es donde viene lo mero bueno de lo que quería hablar. Cuando se dieron los apagones de semanas enteras en los gobiernos de derecha en este país, nadie dijo que era por el fracaso del neoliberalismo como sistema implementado en este país. Nadie. Pero si se dan los apagones en Venezuela, bloqueado por Estados Unidos, si se dan los apagones en Cuba, bloqueado por Estados Unidos, entonces ¿por qué el socialismo es un fracaso? Saludos, Rosario Rodríguez. ¿Cómo las ven desde ahí? Y aquí nunca dijeron que era un fracaso el neoliberalismo con la cantidad de apagones que teníamos. Este es el cinismo que tiene la derecha y que le han mentido en la cabeza a la gente humilde, que se deja manipular, y otros que no se dejan manipular, sino que les compran la conciencia. Entonces, ahorita que los apagones se están dando en Francia, España, Inglaterra, se están dando en Alemania, apagones de 6, 8 horas en las ciudades, se están dando esos apagones. Ahora dicen que la culpa no es del sistema neoliberal que implementa sanciones para ahogar a Rusia, sino que la culpa es de Rusia. Así estamos. Entonces la gente entiende y se cansa de esos discursos baratos. ¿Ah? Imagínense ustedes, hay olas de protesta por toda Europa, pero todavía no son fuertes las protestas. No son contundentes. Espérense cuando arrecie más el invierno y el frío y personas muriéndose de frío. Ahí se van a dar cuenta que es porque el sistema capitalista es un fracaso. El sistema neoliberal es un fracaso porque prefirió servirle al imperio norteamericano y sacrificar a sus pueblos. Entonces tenemos que ir entendiendo esa parte, porque yo creo que a veces nos enredamos. Quiero decirles lo siguiente. En el mundo entero cualquier cosa es mejor que el sistema neoliberal. Y en Nicaragua ahorita puede ser que que vayan compañeros y compañeras que no sean aceptadas por toda una comunidad y van en la casilla del Frente Sandinista. Pero cualquiera de esas es mejor que los que van por los otros partidos políticos. Así de sencillo. Es mucho mejor alternativa. ¿Por qué? Porque ellos van a representar un proyecto de nación. Los otros van a representar un partido. A llegar, y llegando ahí, la gente de Fantasma, Santa María de Fantasma, abiertamente de derecha, después de que pierde su personería jurídica, el partido que llegó al poder ahí, al que estaba, en unos días que ha estado desde el gobierno municipal, el Frente Sandinista, ya miraron el cambio. Y meses
y ya miraron el cambio. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Pero por qué? Porque hay una orientación directa de que los alcaldes cumplan con un plan de gobierno que viene desde el nacional al municipal. Y porque una sola unidad, una sola cohesión, una sola fortaleza. Entonces, yo les digo, actualmente es momento de unidad, es momento de que le demos la oportunidad de llegar al poder local, al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aunque usted me diga que no son los más indicados, que no son los que el pueblo quiere, usted me puede decir, compañero o compañera, eso y yo se lo voy a entender. Porque también nosotros tenemos apasionamiento, porque también nosotros tenemos sentimientos y tenemos afinidades. Pero es el Frente Sandinista el que va a llegar al poder local, a la alcaldía. Y repito e insisto, no crea que ya no van a haber mediciones de cuentas, porque sí las van a ver. Y el compañerito que se dispare, pues es sencillo, pues. Se manda a descansar y listo. Porque aquí es trabajar para el pueblo. Esas quejas que ahorita se están dando, yo no entiendo por qué compañeros y compañeras no se hicieron efectivas y por los canales correspondientes anteriormente, sino que las venimos a evacuar y las venimos a decir hasta que viene el proceso electoral. Y ese es el error. Por eso es que caemos en ser caja de resonancia de la derecha. Porque tuvimos harto tiempo para exponer nuestras diferencias. No, hasta que ya viene el proceso, es que nosotros empezamos a darle vuelta y a recalentar lo calentado. Y recuerde esto. Para el somocista que no va a salir ni a votar y a expresar voluntad, las elecciones se las robaron, sin votar. Nadie sabe cómo le pueden robar algo a alguien que nunca lo tuvo. Y mucho menos a alguien que ni siquiera participó ni en bien ni en mal en una elección. Es decir, es algo tan risible, tan descarado, porque ellos deberían de por lo menos decir, yo fui a votar, aquí está mi voto. Yo fui fiscal, aquí están. Demostrar tu robo, que decir que te robaron. Pero desde tu casa y sin irte a votar, sin irte a hacer una fila, sin irte a manchar el dedo, vos tenés que respetar las decisiones de los que sí fueron a hacerlo. No nos olvidemos. Nicaragua ahorita se ha convertido a nivel centroamericano en el único país en inaugurar obras sin precedentes para su país. El único país centroamericano que ha inaugurado y está próximo a inaugurar 3 puentes, los 3 puentes más grandes de su país. Y estamos hablando de que ya está para inaugurarse el puente, dentro de poco, el puente Guaguabón. 32 metros lineales. Y ya se inauguraron el puente Santa Fe, que claramente es el más grande que hay en nuestro país. El puente Santa Fe y también el puente de Huihuilí. Estas 3 obras, ningún otro gobierno en sus países de estas dimensiones los ha inaugurado. Pero por si eso fuera poco, para que entendamos la diferencia de cómo trata al pueblo costeño este gobierno sandinista y cómo lo trataba a la derecha, que no le quería permitir ni siquiera que celebrara la independencia, igual que el resto del Pacífico. El próximo 22 de este mes, el gobierno sandinista estará inaugurando 18 kilómetros de tramo carreteros Sacha-Puerto Cabeza en la región autónoma del Atlántico Norte. Este tramo nos permite avanzar
en esa batalla que se tenía por unir al Pacífico con el Caribe nicaragüense, para que nuestros jóvenes gocen de los servicios, al acceso a la salud, a la educación, para que el transporte de bienes y servicios se abarate. No era fácil estar llevando vía aérea cantidades de mercancías que reducen el costo de manera terrestre. Esto le va a molestar a la derecha. Esto es lo que odian, porque ellos quieren ver a este país en desgracia. Porque ellos no quieren que tengamos esta ansiosa unidad entre el Caribe y el Pacífico. Pero a nosotros no nos importa. Lo que da votos es cumplirle al pueblo. Estos son los proyectos que dan votos. Y no se alarmen de que el Frente Sandinista gane votos. Votos que nunca inclusive eran del Frente Sandinista. Pero es por esto. Porque la gente es aquí donde ve claritito reflejado su impuesto, donde ve reflejado el tema democracia. El poder del pueblo se ve reflejado aquí, en esta carretera. Repito, 22 de septiembre. Nuestros hermanos de Puerto Cabeza inaugurando 18 kilómetros. ¿Entienden? Y hay cuestiones que también son lamentables. Me quedan 5 minutos de programa. Les quería comentar que el día de hoy se dio un potente sismo en México. Es triste porque México viene enfrentando 1985 un sismo, terremoto que dejó víctimas mortales. En el 2017 se repitió la historia, un 19 de septiembre. Y hoy, casualmente, una hora después de que se organizó un simulacro que nosotros aquí lo llamamos ejercicio para salvaguardar la vida, en México se estaba realizando un ejercicio similar de protección a la vida. Una hora después se dio un sismo de más de 7,5, 7,7. Entre esa escala está. Se habla de una persona fallecida. Hay edificios con infraestructura dañada y personas evacuadas. La verdad que es muy llamativo este tema porque lógicamente México es un país hermano, es una nación que está prácticamente dentro del Istmo y que en nuestro país no ha sido la excepción. Esto de los temblores tenemos que estar preparados. En la zona del Pacífico, sobre todo en los últimos días, se han estado dando temblores de arriba de 4 puntos y esta es una señal de que también la naturaleza nos está pasando la factura. En el caso de Puerto Rico, ayer fue azotado fuertemente por un huracán. En Taiwán hubo un terremoto brutal. En Japón un tifón. Es decir, existe una gran complejidad en estos momentos de situaciones que la naturaleza nos está cobrando. Y yo creo que hay que mantener, los que tienen fe en la oración, los que tienen fe en el cristianismo, hacerlo. Demuestren su fe sin necesidad de ir a una iglesia, a un edificio, ante un pastor, ante un sacerdote. Eso no es necesario. ¿Ve? Entonces aquí estamos nosotros listos y preparados para seguir desmontando esa matriz de opinión que siguen hablando en mal de nuestro país. Siguen hablando cualquier cantidad de locura para
mantener el ingreso económico de estos medios de desinformación y para mantener a sus descerebrados activos. ¿Ves? Así que en este caso, mañana vamos a abordar un tema muy importante para que ustedes se den cuenta sobre, he estado haciendo una pequeña investigación sobre cómo está la situación de las famosas organizaciones sin fines de lucro a nivel de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, entre otros, en comparación con Nicaragua. ¿Para qué se ocupan? ¿Cuántas han sido cerradas en Estados Unidos? ¿Y por qué en Australia? ¿Y por qué en Gran Bretaña? ¿Y por qué? Porque hay que aclararle a la gente que está en el exterior y que siempre cree que en Nicaragua es el único país donde se cierran este tipo de organismos y que estos organismos son los que representan a la sociedad civil. Yo quiero hacer comparaciones claras. En todos los países dicen que las sociedades civiles son los que están en oposición a los gobiernos. Es absurdo, a excepción de Estados Unidos. Allá se están mandando los demócratas, no dicen que la sociedad civil es republicana. No. Entonces ellos vienen y cierran cualquier ONG y parte sin novedad. Solo para darles una pequeña cifra, pues, alrededor de, en Estados Unidos, alrededor entre 2006 y 2011, se han cerrado por lo menos 280.000 organizaciones sin fines de lucro. 280.000. Solo en el 2020 se cerraron 28.000. Ahorita ya van cerradas una cifra que supera las 14.000. Pero no es problema porque los medios no lo muestran. Y donde preguntas por qué las cierran, entonces te dicen, no, es que las estamos cerrando porque de organismos sin fines de lucro pasaron a ser lo que nosotros aquí llamamos agentes extranjeros. Entonces parece que son espías rusos, parece que son espías chinos y todo el cuento que ya conocemos. Hemos llegado por hoy al final del programa. Nos escuchamos mañana, si Dios así nos lo permite, a partir de las 3 de la tarde en otro programa más. Viva Daniel, viva la unidad monolítica del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ni un paso atrás, patria libre de imperialismo o morir.